Muy bien, reanudamos entonces las presentaciones y ahora lo que corresponde es exponer a la concesionaria sus comentarios finales a la audiencia pública con un tiempo de 15 minutos. Por favor, adelante. Muchas gracias, presidenta. Vamos a hacer un término lo más simple posible, partiendo por un discurso que hemos escuchado de mucha confusión y de contradicción que yo todavía me cuesta entenderlo. Por una parte, el Ministerio ha sostenido que la continuidad de la prestación del servicio era algo obligatorio para la sociedad concesionaria, y cita artículos de las VALI como el 1910 por mantenimiento de las actuales instalaciones y el 27418 de obras de reemplazo. Pero a su vez dice que la concesionaria esto lo hizo de mutuo propio y de forma facultativa. Entonces, no entiendo dónde estamos. Si es obligatorio por la continuidad de la prestación del servicio, o era el prestador de servicio primero y yo después, los obligados a, o la verdad es que no era obligatorio. Entonces, ahí hay una confusión que más bien se ha ido trascendiendo con mucho más fuerza. De hecho, en alguna parte los expositores del MOP dicen que el grado de satisfacción del MOP se viera cumpliendo la concesionaria la obligación de terreno de riazo urbanizado. ¿Y dónde está la obligación de la continuidad de prestación de servicio en ese caso? Eso es lo que no se entiende en el relato. Por tanto, el relato tiende a tener menos peso porque, como lo hemos dicho antes, la continuidad de la prestación de servicios, ¿de qué servicio? Si habían, por una parte, las bases de licitación establecían mínimos para prestarse el servicio de 3 operadores. Segundo, los contratos de los prestadores de servicios vencían. Ellos no tenían un derecho perenne en el aeropuerto. Si vencían sus contratos, se tenían que ir a tener que prestar los servicios fuera del aeropuerto. Así funciona el sistema. De hecho, con los contratos que la concesionaria Nuevo Pudahuel heredó, la obligación que le puso el MOP no fue, oiga, cuando se acabe esa concesión ponga una nueva. No, le dijo, respete esos contratos hasta su vencimiento, nada más. Entonces, no me pueden decir que desde la continuidad de la prestación de servicio nace una obligación de la concesionaria de construir bodegas subponientes y después dicen que fue una cosa de mutuo propio de la concesionaria que la hizo porque le interesó finalmente. Lo segundo, lo de mutuo propio. Me cuesta pensar, no han calificado, y agradezco, y creo que lo merecemos, de ser un concesionario experiente, en el fondo, de tener experiencia en este tipo de contrato. Pero esta experiencia de este tipo de contrato no es para una parte nomás. Pongámoslo en términos de Chile. Aeropuerto de París no había hecho inversiones en Chile en un sistema de concesiones antes de esta. Vinci había estado en alguna obra en el sur a los años 90, en la Ruta 5. Por tanto, si bien nosotros somos experientes, el MOP es mucho más experiente que nosotros y se tiene que dar cuenta claramente cuando estamos ingresando una carta el 21 de junio que le estamos haciendo una gestión contractual. Que cuando declaramos que una obra no forma parte de mis obligaciones, le cito un artículo, le digo que esto no es un compromiso de la concesionaria a realizarlo. Y cuarto, que tenemos que sentarnos a negociar las condiciones en las que yo podría realizarlo. Si eso no es una gestión contractual y no es entender que le estoy diciendo que esto me lo tienes que pagar como deber adicional, no sé qué es. Tercero, nos dicen que no hicimos gestiones. Correos de Chile es un caso clave de las gestiones que hicimos, que es una empresa del Estado. Nosotros podríamos, te insisto, con ese solo hecho, no con las restricciones del plan maestro, obviando todo eso, solo con Correos de Chile, que hubiera exigido que le hicieran la inversión a él y no construir en terreno de riazo, o se hubiera demorado todo el tiempo del caso porque tenía que conseguir autorizaciones de Hacienda y del Desarrollo Social, bastaba para que nosotros, de acuerdo al 22 número 3 de la Ley de Concesiones, demandáramos al fisco atrasos imputables a él. Así de claro. Entonces, cuando nos dicen que Correos de Chile lo vamos a poner en nuestro escrito de observaciones finales, vamos a contar por qué Correos de Chile no fue a Bodega Norte. No por un problema de la concesionaria. Lo que pasa es que había acordado con
con el administrador de Bodega Norte ha hecho un acuerdo, pero un acuerdo con que con el nuevo concesionario tenía algo que decir. Estaban haciendo acuerdos paralelos. Y lo reconoce Correos también. Se ha hecho, me gustó el ejemplo que toma el MOP de decir, mire, ¿sabe qué? Que la pregunta de don Teodoro es decir, oye, sí, efectivamente entre 3 y 8 es muy difícil, 18 personas ponerlas de acuerdo, además con capacidades económicas distintas, sí, es difícil, es muy difícil. 3 en la zona de importación, se pusieron de acuerdo por una cosa simple, no porque quisieran ponerse de acuerdo, que estuvieran contentos. Lo que pasa es que el plan maestro del aeropuerto le recortaba en un 44% las áreas de carga de importación. Esa es la razón de interés público de por qué el Estado está dispuesto a modificar el contrato. Es decir, un error de ellos lo están corrigiendo, 44% menos. Es decir, yo, importador, que he estado ahí los últimos 10 años, lo único que espero es cómo arreglamos este entuerto, porque si no me quedo con menos áreas y necesito más áreas. Por tanto, poner de acuerdo, es decir, cuando uno dice los astros se alinean, seguro, ahí se alinearon forzadamente, si estaban perdiendo el 44% de las zonas de carga del aeropuerto de importación. Entonces sí, es más fácil ponerlos de acuerdo, porque son 3, porque tienen una necesidad compartida, que es 44% menos de carga. Y además, pero este proceso no lleva 2 años, todavía no está el acto administrativo sancionado. Entonces, esto de que era muy fácil hacerlo con 18 que no tenían necesidades, que tenían capacidades económicas distintas, otro, y además, que lo hemos explicitado antes, las bases no establecían que los prestadores de servicios tenían que hacerse cargo de hacer los cambios. Aquí se dijo por el MOP que eso se daba por hecho. Bueno, en el derecho público y en el derecho administrativo esas cosas no se dan por hecho. Uno está autorizado a hacer las cosas que puede hacer por las bases. Entonces, es raro que bajo qué título voy yo a imponerle al prestador de servicio. Le digo, mire, ¿sabe qué? Quiero que construya esto. Sí, pero ¿por qué título vienes tú a decirme eso? No, es que soy concesionario, sí, pero no me basta. Entonces, ¿en qué artículo de las bases dice, como decía las bases de licitación anteriores del aeropuerto de Santiago, decía, los prestadores de servicios son los encargados de construir las bodegas? Así de claro y taxativo. Y voy a tomar otros 2 ejemplos que usaron aquí. Es decir, lo de import entiendo que ha quedado suficientemente claro. ¿Cuáles eran los incentivos para estar cuadrados? Pese a que duró 2 años. En el caso del transporte público, sí, sí, hay muchos taxis, taxis básicos, hay buses, sí, entendemos que hay muchos. Pero esos señores no tienen que hacer ninguna inversión. No es muy difícil poner de acuerdo a gente así. Claro, cuando hay que ponerle la mano en el bolsillo y decirle, mire, ¿sabes qué? Tienes que contribuir a pagar 258.000 unidades de fomento. Y veamos cómo esos 18, poniendo a Correo entre signo de interrogación, porque ese señor no quiere invertir, pero tiene que estar. Entonces, esos 18, ¿cómo hacemos para ponerlos de acuerdo cuando hay que decirle, ¿y cómo van a contribuir cada uno de ellos a pagar la inversión de 258.000 unidades de fomento? De eso estamos hablando. Entonces, claro, cuando hay que poner de acuerdo a muchos operadores que no tienen que desembolsar plata del bolsillo, es importante, claro, es más fácil. Además, en import hay que entender que además el acuerdo que se llegó no fue por el plazo de los 5 años que establece el contrato. Se tuvo que pedir autorización especial para que fuera 12. Si estamos saliéndonos de los márgenes normales. Después, un par de cosas más. Creo que es errado decir que con el diferencial del excedente entre la tarifa de terreno eriazo y el terreno construido permitía financiar Bodega Sur Poniente. Lo hemos demostrado en el modelo, nosotros no tenemos problema en compartir el modelo con el MOP. Lo que pasa es que el MOP considera parte de los ingresos del terreno eriazo. Eso es un terreno que ya lo tenía yo. Yo las tarifas por terreno eriazo ya las tenía incorporadas en mi contrato. Yo tenía parte de mis obligaciones, como bien lo dijeron, era al menos urbanizar las áreas de carga. Era parte de mis obligaciones, las tenía hechas y por tanto ya iba a obtener ese ingreso. Ese ingreso ya no estaba dentro de mi patrimonio, si lo que quisiéramos llevar en valor presente. El diferencial entre el ingreso que ya tenía y lo que cobro por terreno construido es lo que no alcanza a pagar Bodega Sur Poniente. Por último,
me pareció escuchar, que también me dio algo de confusión, pero me pareció escuchar que había una intención de revisar el presupuesto, de que se había mirado esta fórmula de financiamiento a través de un tercero. Pero yo digo, ¿por qué llegamos a esto si hubo un silencio sepulcral del MOP? No nos dijeron nada desde julio de 2016 que nos aprueban el proyecto. Le presentamos una proyecto alternativa, no nos dicen nada. Sí, me parece bien que hayan trabajo interno, que trabajen con la DGAC, porque es la mandante final de la obra, la dueña del aeropuerto, pero que el concesionario ni se entere, ni le digan, mire, ¿sabéis que no? Si es más fácil decir que no. En el escrito hablaban de claridad contractual. Si hubiera habido claridad contractual, pero al tiro te dicen que no. Es decir, cuando la concesionaria me pone la carta de 21 de junio del 2016 donde presenta el proyecto y le hace gestión contractual al MOP, el señor debería haber dicho, mire, ¿sabe qué? No, porque esto es una obligación suya porque tiene que mantener la continuidad del servicio, que es lo que están sosteniendo ahora. Sosteniendo, entre comillas, porque como hemos dicho, está por un lado ese relato y por el otro que era suficiente con que el concesionario terminara haciendo terreno urbanizado en el fondo, o cobraba por terreno urbanizado y ahí se cumplía su obligación. Por tanto, aquí lo que hemos expresado es cuál es la fuente de dónde nace, por qué se ejecutó Bodega Sur Poniente, la fuente legal, contractual. Y aquí habían tres opciones. Uno, que era por el lado de las obras, que claramente por el lado de las obras no estaba, de hecho la sacan en una parte. Por el lado que la concesionaria de mutuo propio, es decir, libre y voluntariamente lo haya hecho, cosa que tampoco lo hizo, porque cuando presentó el proyecto le dijo al MOP, oiga, esto no está dentro de mis obligaciones, no implica ningún compromiso y sentémonos a conversar de cómo lo realizo. Y tres, por el lado de los servicios. Pero por el lado de los servicios también se cae. ¿Por qué? Porque la continuidad del servicio parece que no es tan absoluta y porque las mismas bases en las normas especiales establecían estándares distintos a los que pretende poner el MOP y además los contratos se iban terminando. Los contratos, y yo no tenía obligación de renovar esos contratos. Y con eso terminamos nuestra exposición, señora presidenta. Muy bien, muchas gracias. Pregunta, sí. Teodoro Vygotsky, por favor. Don Juan, los contratos de arriendo originales, ¿contemplaban término o traslado? No contemplaban términos, morían nomás. Es decir, tenía una fecha de vencimiento y ahí se acababan. ¿Y esa fecha de vencimiento cuál es? Vencía en el año 2017. Ya, o antes. Ya, o sea, coincidía, no había ahí un problema de desalojar la gente. Ya. Y tampoco la obligación de ponerla al otro lado. No. Se acababa el derecho. No, está bien, si quería despejar Está perfecto. el tema de si había un costo por sacarlo. ¿El plan maestro contempla que Correos de Chile esté en la bodega Poniente? No. ¿Y por qué nos da como ejemplo eso? Porque hoy día está en la bodega Sur Poniente. Hoy día es parte de un actor relevante, tiene el 14% de la área. Porque... A ver, no lo entiendo, perdón. ¿El plan maestro permitía que en la bodega Poniente estuviera un actor como Correo? Sí, porque las bases de licitación establecen que la actividad correos, courier, son actividades de carga. Por tanto, podrían estar en una zona de carga, por ese concepto. Por tanto, podrían estar en bodega Sur Poniente. ¿Y están? Están. Por lo tanto, la carta que usted nos mostraba es pertinente. Absolutamente. Ya, porque el 14% del área lo ocupa. Claro, perfecto. Me formé la idea de que estaban en otro lado. No, perdón. Ya. Nos mostró un cuadro en que la relación de los VAN entre los egresos y los ingresos permitía cubrir un 74% con todos los supuestos que habían. ¿Qué hubiese pasado si el VAN cubría un 174? ¿Habría venido acá para ofrecer reembolso? No. Ah, ya. Muy bien.
Le agradezco su honestidad. Porque no tenía perjuicio. Los abogados tenemos claro que para que haya daño tiene que haber un perjuicio. Si no hay perjuicio, no hay daño, no hay nada para atrás. Okay. Tengo un reclamo conceptual, digamos. Claro. El MOB tampoco lo habría traído porque serán las Vali. Exactamente. Yeah. O sea, lo trae acá la preocupación del perjuicio económico. Así es. Me parece legítimo también. Y fíjese que cada vez que nosotros hacemos las recomendaciones, nos hemos formado la impresión de que la gente las lee. Podemos estar errados. Pero el precedente de que cada centro de actividad tenga rentabilidades atractivas versus una rentabilidad atractiva de la concesión completa, me genera un poco de disonancia cognitiva. Porque si me trae proyectos, subproyectos como este, en el cual cubre el 74%, y el proyecto global, yo me imagino cuando hicieron el cálculo, resultaba atractivo y además conveniente para Chile en términos de los precios relativos que llegaron, no me parece apropiado pedir compensaciones por centros de actividad que tengan rentabilidades que no les permitan recuperar el 100 o más % de la inversión. Entonces, me gustaría que usted me orientara si leyera de otro caso en que reembolsamos porque hay un centro de actividad con rentabilidad negativa. ¿Me expliqué la pregunta? Es respecto a las actuaciones de ustedes en el panel. Tal cual. Okay. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Es un poco confuso el juego de tratar de decir que el 77%, porque hicimos una oferta de esas características, no tenemos derecho a trabajar o a ver este proyecto en particular y proyectarlo y ver si es rentable en sí mismo. Eso es lo que entiendo que usted me está proponiendo. Eso tiene dos cosas. Una, la primera, es que si hubiera sabido que este proyecto era de mi obligación y yo lo hubiera terminado construyendo, seguro que el 77% me hubiera satisfacido, tal vez hubiera ofertado 76, 75, lo que sea. Con ese conocimiento, es decir, con el diario del lunes, como se dice en términos, claro, seguramente tal vez o no ajustaba a mi 77% o lo ajustaba, pero ya lo internalizaba y no hubiera podido venir al panel a decirle, oiga, este proyecto no es rentable. Pero como es adicional, tienes que ir a un BAN cero, a un proyecto cero, así lo dice el artículo 19 de la Ley de Concesión, el año 2010 se modificó, y lo que trató de que cada proyecto se viera en particular, y ese no debería generar una rentabilidad extraordinaria para el concesionario, por tanto, esto tenía que tender a un valor presente cero. En la ronda anterior usted habló de el prever o no prever la situación, y en la última conversación que tuvimos con la gente del MOP aquí, lo fui desencadenando el tema de si había alguna alternativa, si el plan maestro los podía llevar a otro lugar. Y me da la impresión de que, como usted señalaba, si escuché bien, lo que no fue previsto es que si no se hacía la inversión, había un obstáculo para cumplir las VALI respecto de los espigones. Entonces, claro, no era obligatorio, pero si yo miraba el estándar de servicio que me obligaban a tener, había que buscar una fórmula. Y esa fórmula, dados los 18, dados las complejidades, me harían pensar de que tengo que internalizar la inversión de la bodega poniente. Entonces, ahí hay un tema que no me cuadra. Entiendo que algo pasó en el MOB que estuvo y lo sacaron, pero al mismo tiempo entiendo de que, a mi juicio, la sociedad concesionaria no vio la logística secuencial y el rol que tenía la construcción o no de esta bodega. A ver, voy a partir por lo último. De que no vimos la secuencia, la vimos absolutamente. Basta que ya acompañamos el documento 10 del plan de trabajo, donde dijimos que había una fase 3 y una fase 7, y que entre la fase 3 y la fase 7 eran los prestadores de servicios los que tenían que construir bodegas surponientes. Eso lo dice claramente. De hecho, hay planos
hay gráficos, digamos, donde se muestra lo que va pasando en la fase 3, 4, 5, 6, 7, y en las fases 4, 5 y 6 se dice, mire, se está construyendo las instalaciones de carga y bodega. Eso está faseado. Por tanto, creo que no va por ahí. Ahora, que el MOP, el prever es en la medida de los documentos que tengo a la vista. Es decir, a mí solo las señales que me dan desde la base de licitaciones, uno, que no era obligatorio para mí, dos, que me lo reafirman porque lo sacan, y tres, y que las consultas a los licitantes dicen lo mismo. Entonces, esas son las señales que me manda a mí el MOP. Me dice, mire, ¿sabe qué? Esto no se preocupe. Y yo en mi oferta voy y digo, mire, ¿sabe que esto no es de responsabilidad mía? Y el MOP dice, ok, le pongo la mejor nota. Eso es lo extraño. Es decir, la concesionaria ha sido coherente en todo desde ese principio a fin, y su relato es absolutamente coherente, no tiene inconsistencia y no tiene confusiones. Por tanto, creo que por ahí va en parte la respuesta. No sé si entendí lo que usted quería preguntarme. Sí, tengo yo problemas de comprensión. No, son mis restricciones de abogado. No, colega, soy magíster en Derecho también. Muy bien. Un tema interesante es que si considero sin ningún ajuste la compensación que veíamos, a mí me dijo que no, pero a mi colega Roberto le dijo que sí, valía la compensación, son 67.000 UF. En un proyecto de 15 millones de UF es el 0,45%. Todo el dinero es válido, ¿no? Pero la pregunta es, ¿están conscientes de que estamos aquí por 0,45%? No. Yeah. Es decir, no tenemos esa conciencia, tenemos otra conciencia. Okay. De que estamos por una conciencia de que nos reconozcan nuestra obra adicional, una plata que 258.000 UF que no teníamos destinada para construir una bodega surponiente, y que sí, si se acuerda con el MOP un mecanismo para compensar esto, encantado. Hemos hecho alternativas, hemos propuesto alternativas, no han tenido muchos resultados. Ok, muchísimas gracias, don Juan. Rodrigo Yáñez. Roberto. Muy bien. Yo tengo una última pregunta que es un detalle para aclarar. Cuando mencionaba que los contratos de servicio al vencerse de los prestadores de los servicios de terminal de carga y de plataforma de servicio, se vencían y no había nada más que hacer por parte de la concesionaria, pero dado que es un servicio obligatorio, me imagino que la concesionaria tiene la obligación de gestionar, hacer las gestiones necesarias para que el servicio se preste y hacer llamados públicos, privados, etcétera, para que esos servicios se presten. O sea, no es que ellos terminaban y luego, si estaba construido o no la instalación, era algo que no le afectaba a nadie, porque necesariamente tenían que llegar otros usuarios u otros prestadores de servicios si no eran esos mismos, ¿no? Esto ha llevado a confusión, porque ¿cuál es el nivel de servicio que tenía yo? ¿Cuál era el nivel de servicio que tenía que ofrecer la concesionaria cuando se vencían los contratos anteriores? No eran los 15, voy a irme al caso plataforma, no eran los 15 prestadores de servicio, eran 3. Sí, eran 3. Entonces, de esos 3, yo tenía que hacer gestiones. Partí haciendo gestiones porque él entendía que iba a ser más fácil, que era correos. Porque había que, insisto, había una edificación común, como ha reconocido el MOP, que coexistirían múltiples operadores, y fui por el primero, que es el fisco, para decirle, mire, ¿sabe qué? Quiero que esto invierta. Y él me dice que no. Entonces, ante eso, aquí, eso me lo dijeron en marzo del 2016, entre abril y mayo preparamos un proyecto de arquitectura y un proyecto y se lo entregamos al MOP en junio. Y después la conversación fue con el MOP. Entonces, claro, podríamos haber hecho muchas cosas entre medio, pero entendimos que cuando estábamos conversando con el MOP y cuando le hacemos una carta como la que presentamos con una reserva de derecho, entendíamos que esto estaba amparado y garantizado. No amparado que me fueran a reconocer, pero por lo menos mi derecho a reclamar estaba.
que es lo que uno hace en esos casos. Ya, sí, me aclaras que había quedado un poco la sensación de que una vez que se fueran estos prestadores de servicio, la concesionaria no tenía una responsabilidad en gestionar la presencia de otros prestadores de servicio. Eso es lo que quería. Sí, y voy a poner un ejemplo, Presidenta. Voy a ponerme un caso extremo, voy a extremar el caso. En el caso que plataforma, ningún usuario de plataforma dijera, ¿sabéis que no estoy dispuesto a invertir en esto? Podría ser. Pensemos que piensan igual que Correo y dicen, ¿sabéis que además las bases no tienen ninguna obligación de que yo lo tenga que hacer? Ok, no hago nada. Entonces, ¿qué hubiera tenido que hacer yo? No puedo prestar el servicio con el mínimo de 3 operadores, le hago una justificación al MOP, le digo, ¿sabe qué? Estos señores no quieren prestar el servicio. Y si él me dice, mire, ¿sabe qué? Le rechazo esa justificación, yo voy a licitar. Eso es lo que dicen las bases. Entonces, al final, el MOP era el garante final de esa obligación. Eso es lo que dice, tanto para el servicio de plataforma como para el servicio de carga. Muy bien, muchas gracias. Damos término entonces a la exposición y adelante, por favor, el Ministerio de Obras Públicas con sus 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Continuando con estos últimos 15 minutos, me gustaría aclarar, de hecho, una consulta que se nos hizo anteriormente, y respecto a por qué se eliminó la obligación en las bases de licitación. Y la verdad es que cuando lo consulté ahora en el receso, me genera mucha lógica y me arrepentí de no haberlo dicho en ese momento, pero, y que eso generó algún grado de confusión. Resulta que se elimina precisamente la obligación de construir porque eso contravenía la disposición respecto de las tarifas diferenciadas. Por lo tanto, si la obligación era construir la bodega, existía solamente una tarifa. Pero el modelo de negocio establecía que podían hacer 3 tarifas. Y por lo tanto, que era facultativo, como lo hemos insistido, por parte del concesionario de la inversión que iba a ejecutar. Ahora, que esas tarifas, o sea, que esa inversión la pagaran estos terceros, efectivamente era un tema de gestión y de riesgo del concesionario. Si se llega a la situación extrema que planteaba el colega anteriormente, de decir ningún operador está dispuesto, perfecto, efectivamente podría haber sido justificado y el MOP llamaba a licitación para la prestación de los servicios, pero solamente eso justifica la continuidad del servicio. Ahora, lo que sucedió en concreto es que estos contratos de los operadores se terminaban en el año 2017 y que tenían ciertas condiciones, ¿cierto?, negociadas con SCL, obviamente en un edificio, que eran condiciones distintas, y lo que optó Nuevo Pudahuel, y de hecho por eso que se terminaban esos contratos en esa oportunidad, pero lo que optó Nuevo Pudahuel fue continuar con estos mismos operadores y continuar con estas mismas condiciones y contratos, ¿ya? Tuvo la oportunidad nuevamente de haber modificado las condiciones contractuales con estos operadores. Si un operador no quería participar, perfecto, no se le asignaba un área en este sector de carga y plataforma. Bastaba con que hubiesen 3 operadores para que el concesionario estuviese cumpliendo con las bases de licitación, y si no existían, bueno, lo justificaba y era el propio ministerio quien asumía la obligación de licitar estos servicios. Por lo tanto, siempre existió la facultad y nuevamente fue decisión de Nuevo Pudahuel. Se señala acá insistentemente el tema de obra adicional. Y la verdad es que me agrada escuchar el análisis del colega respecto de que esto era una obra adicional. Pero ese análisis debió haberse hecho mucho antes, y no en la oportunidad cuando nosotros presentamos la cronología de los hechos, posterior a la aprobación y al inicio de las obras. O sea, si esto efectivamente la sociedad concesionaria consideraba que era una obra adicional, debió haber activado los mecanismos del contrato para modificarse y considerarse esto como una obra adicional. O sea, existe un procedimiento para modificar el contrato, para el pago, para la valoración de las obras. Pero resulta que en este momento nosotros no tenemos la valoración que nos pedía, de hecho, un miembro del panel, porque efectivamente nosotros estábamos obligados simplemente a aprobar la ingeniería, a aprobar el proyecto, pero no a aprobar
los precios ni aprobar el presupuesto. Si hubiésemos entendido todos que esto era una obra adicional, primero por parte de la sociedad concesionaria, hubiésemos seguido el camino de una modificación contractual si que todos lo entendíamos así. Claramente, ni nosotros ni la concesionaria lo entendió de esa manera. Acá se señaló también respecto a que la postura del Ministerio era confusa, por cuanto nosotros establecíamos la obligación de continuidad del servicio. Y eso está absolutamente claro, o sea, en la base de licitación se establece que debe velar, una de las obligaciones del concesionario es velar por la continuidad del servicio y asignar las áreas. O sea, nuevamente, el concesionario, cuando se encuentra con esta nueva negociación, cuando dice acá Correos de Chile tiene el 14%, bueno, ¿a quién le corresponde la tarea específicamente de asignar las áreas dentro de esta bodega? Es al concesionario. Por lo tanto, no existe ninguna confusión, ninguna contradicción al señalar que el concesionario tenía la obligación de continuar el servicio y de, en este caso, como lo hizo, de construir. Porque nosotros lo que hemos dicho no es que las bases de licitación obligaban a construir, las bases de licitación obligaban a continuar el servicio. Entonces, ese es el concepto clave para nuestro gusto, determinar cuál era la obligación principal. Ahora, también es importante señalar que el concesionario, de acuerdo a la regulación, y acá seguramente a don Teodoro le va a gustar más ahondar en ese tema, pero existe una regulación respecto de facilitar la libre competencia, ¿ya? Y de hecho, el concesionario no puede ni siquiera negar el acceso cuando existe algún interesado. O sea, si hay un interesado, tiene que darle las facilidades para asignarle el terreno. Y por lo tanto, si era decisión del concesionario de urbanizar un sitio de Eriazo y prestar de esa manera el servicio, bastaba que hubiesen interesado y eso se adjudicaba. Si los anteriores prestadores no querían, perfecto, se iban. Ahora, en otros aeropuertos, como lo hemos visto en este mismo panel, las áreas de carga y plataforma se prestan en sitios Eriazo, se prestan sobre losa, y si mal no recuerdo, en este mismo panel, otro concesionario vino a reclamar el delta que le había significado el sitio Eriazo respecto de la losa que él había construido, porque el Ministerio no había regularizado en esa oportunidad esa construcción y por lo tanto le correspondía al concesionario el derecho de cobrar una tarifa más alta. Pero resulta que el concesionario vino acá a este panel y ¿qué reclamó? Reclamó el delta tarifario. ¿Se le habrá olvidado, me pregunto yo, al concesionario haber reclamado además por la inversión de la losa? O sea, la inversión que realizó, ¿por qué el concesionario no lo reclama y reclama únicamente el diferencial de tarifa? Precisamente porque la regulación de estos contratos establece que la inversión que determine hacer el concesionario se va a pagar a través de estas tarifas. Respecto de el caso, que de repente uno presenta casos para aclarar, y la verdad es que al final van generando mayor confusión, pero finalmente para aclarar el tema de cómo se ha dado la historia respecto de Correos de Chile, me gustaría que don José Abrigos se refiriera a ello. Solo para hacer una breve acotación, Correos de Chile es una operación que está contemplada dentro del contrato de concesión, de hecho está definida en conjunto con los servicios de courier, está catalogado eso dentro del servicio de carga. Por su lógica operacional corresponde que sea una institución que opere junto a la carga internacional, o sea, con el apoyo de los servicios públicos de SAC y de aduana, por el tipo de movimiento de carga que hacen. Y bajo esa lógica, no conociendo en detalle la gestión en las conversaciones, sabemos que en forma muy temprana Correos de Chile, sabiendo que tiene que desocupar un espacio y buscando alternativas, llega a un preacuerdo para ocupar un sector desocupado que le llamamos la Bodega Norte, que está entregada a un agente inmobiliario que construyó todo el complejo, donde también se transfirieron todos las empresas de courier.
y en forma que no conocemos su detalle, ese proyecto se abortó y de ahí surge la iniciativa, de ahí surge el problema con Correos de Chile, que se quedan sin un lugar donde operar, y la alternativa que le ponen las ciudades concesionarias es que se vayan los distritos Iriazo del sector poniente, que en ese momento ni siquiera contaban con los preacuerdos con servicios públicos de SAC y aduana para poder prestar el servicio en las condiciones de carga internacional que se requiere. Por eso surge esta correspondencia que es citada en el panel, donde Correos hace una revisión de las bases y su propia conclusión es que ellos tienen derecho a pagar una tarifa más cara para que un tercero les construya, porque en su modelo ellos no tienen la posibilidad de pagar sitio Iriazo. Ahora, ese es un caso particular donde la situación original era que Correos estuviera en el oriente y por razones que no conocemos, la concesionaria los trasladó hacia el sector poniente. Yo voy a continuar un poco con algunas contradicciones que han quedado de manifiesto aquí en esta audiencia pública. Y la primera dice relación con que hemos señalado nosotros, y así está establecida la base de licitación, que una de las obligaciones de la concesionaria es gestionar y asignar áreas a los operadores. Bien, aquí la concesionaria ha manifestado haber cumplido efectivamente esa obligación, pero lo cierto es que ha dado solamente un ejemplo, ¿cierto?, respecto a Correos de Chile, en circunstancias que, así lo ha manifestado la concesionaria, existen 18 operadores distintos. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué gestiones, digamos, hizo efectivamente para dar cumplimiento a esa obligación? Y ya hay un matiz respecto de ese ejemplo que en fondo no puede ser calificado como un efectivo cumplimiento en ese sentido de la base de licitación. La otra contradicción que parece digno de destacar es en cuanto a la concesionaria reconoce por actos anteriores como obligación propia la de dar continuidad a los servicios. Este reconocimiento expreso lo manifestó en una carta del 18/11 del 2016. Sin embargo, en esta audiencia pública ha dicho totalmente lo contrario, ha desconocido que ella tiene efectivamente la obligación de dar continuidad a estos servicios. Bueno, estamos una vez más ante una evidente contradicción que atenta, digamos, contra la buena fe en el cumplimiento del contrato. Yo solo quisiera complementar con lo siguiente. La concesionaria declaró desde un principio, ¿no es cierto?, que su propuesta era que construyeran los operadores. Luego, cuando tomó el contrato, seguramente se encontró con dificultades como las que he mencionado, y uno podría pensar, bueno, ¿qué gestiones hizo para poder ofrecer otras alternativas o tomar otras de las opciones que plantea el contrato? Y declaró incluso en alguna de las cartas que ellos tenían disponible el sitio Iriazo urbanizado. Pero de acuerdo a los antecedentes que yo tengo del contrato, a noviembre del 2016, que es cuando se iniciaron las obras de la Bodega Sur, no se habría ejecutado ninguna obra ni de pavimento ni de urbanización en el sector. Por lo tanto, efectivamente el concesionario no había, en el momento que tomó conciencia de que había una dificultad, no demostró, digamos, buscar una solución dentro del mismo contrato, que era estas alternativas de ofrecer a los operadores, ¿no es cierto?, el sitio Iriazo urbanizado, y por último, estresar esa negociación, que no sabemos si existió, qué dificultades tuvo, si se hicieron la gestión o no. Pero lo que puedo decir es que efectivamente a esa fecha no había alternativa, o sea, ya a esa altura la única opción era construir, porque si no, no iban a lograr tener las obras terminadas en noviembre del 2017 para poder producir los traslados. Sí, finalmente, señora presidenta, referirme a los argumentos que planteó la concesionaria y que me gustaría que los recordáramos, porque los argumentos que ha planteado acá ha sido, primero, que no era su obligación. Bueno, ¿por qué si no era su obligación lo construyó? O sea, yo creo que efectivamente, si consideraba que no era su obligación, no entiendo entonces por qué lo construyó de la manera que lo hizo. ¿Por qué plantea como uno de sus argumentos que la dificultad para poner de acuerdo a los operadores? O sea, entonces eso no obedece a riesgo propio del contrato. O sea, claramente, si el operador del aeropuerto de Santiago, como se ha dicho acá, del aeropuerto de París, con mucha experiencia, pero la verdad es que
asesorado también por abogados y estudios jurídicos chilenos. O sea, acá no olvidemos que también que la concesionaria no la conforman solo franceses. O sea, acá también hay estudios jurídicos que participaron en esta, en otras discrepancias y tanto también en el proceso de licitación. Por lo tanto, señalar que solamente nosotros como ministerio teníamos la experiencia y ellos recién tienen la experiencia con este aeropuerto, la verdad es que no concuerdo con esa aseveración. O sea, entonces, el segundo argumento señala que era una dificultad. Como tercer argumento señala que no sería rentable, pero resulta que no es rentable por su valoración económica, por el factor que le hizo precisamente adjudicarse el contrato de concesión. Por lo tanto, nuevamente, como tercer argumento, la verdad que no nos parece. Finalmente, señala que esto le correspondería el pago porque es una obra adicional. Pero resulta que yo me pregunto, como abogado, me pregunto, bueno, ¿podemos calificar una obra adicional con la mera decisión de un concesionario? O sea, el concesionario es facultativo para el concesionario calificar, esto es adicional. Yo lo construyo, por lo tanto adicional, me lo pagan. O sea, si estaba dentro de las posibilidades del contrato cobrar una tarifa construido, o sea, y que no podía construir otra cosa que esta bodega, o sea, ya se señaló que en el plan maestro había cierto estándar para la construcción, que fuese continuo. Por lo tanto, era una posibilidad del contrato. ¿Y por qué, si fue una decisión del concesionario o, en última instancia, fue provocado por la presión que tenía sobre el contrato de cumplir con su programa de ejecución de obras, ¿cierto?, y de desalojar ese sector? Entonces, ¿por qué si fue una decisión del concesionario nosotros podríamos calificarla como adicional? O sea, a mí me parece que realmente debemos recoger lo que señala el colega, que este es un contrato que se rige por el derecho público y, por lo tanto, él señala que solamente podemos ejecutar lo que está permitido. Bueno, entonces, si ellos tienen esa conciencia de que solamente pueden ejecutar lo que está permitido y esto estaba fuera del contrato, ¿por qué lo ejecutaron? ¿Sí? Muchas gracias, señora presidenta. Hemos terminado nuestra presentación. Muchas gracias. Sí, Roberto Añarén, por favor. Sí, yo tenía algunas preguntas en respecto de esta disquisición que hacen las bases en relación al tema de las obras, al tema de los servicios, porque, a ver, si tenemos un aeropuerto que ya lleva bastante tiempo funcionando y el MOP dice tenemos que mantener las condiciones de servicio, ¿no es cierto? ¿Qué sentido tiene poner tarifas diferenciadas para bajar la calidad de servicio de lo que está funcionando? Porque, bueno, si yo estoy funcionando en los espigones A y E o el que sea, E o F, bajo techo, ¿cómo me van a mandar a un sitio iriazo de tierra urbanizado o a una losa sin techo? Sí. Eso no tendría sentido. Entonces, una de las razones por la que ustedes explicaban de que no se habían definido las obras era justamente porque tenían tarifas diferenciadas. Pero las tarifas diferenciadas bajaban la calidad del servicio que se estaba otorgando anteriormente. Entonces, bueno, estamos pidiendo calidad de servicio, pero lo estamos bajando. Y esa forma de hacer las bases no solo atentaba contra el interés del concesionario en cuanto a la decisión de inversión que tiene que hacer, sino que atenta contra el propio MOP, porque cuando usted tiene que definir con qué propuesta me quedo, qué propuesta voy a elegir, ¿cuál elijo? Si una me está ofreciendo una losa, la otra me está ofreciendo un sitio pelado con urbanizado y el otro me está ofreciendo una bodega. ¿Y qué es lo que hace el concesionario cuando estudia la propuesta? Bueno, ¿qué es lo que es más barato? Va a ser no hacer nada, no poner una bodega en mi propuesta, porque eso me obliga a hacer algo más caro. Y como yo me quiero ganar la propuesta, no la voy a hacer, dado que no me la están obligando, porque las bases no obligaban a hacer la bodega, ¿no es cierto? Eso es lo que yo entendí. Entonces, al final, las decisiones de ambas partes son como confusas, ¿no es cierto? Por un lado, exigimos nivel de servicio, por otro lado, hacemos tarifas diferenciadas, pero no somos claros en definir qué tipo de servicio queremos dar y si lo vamos a pagar o no lo vamos a pagar. Entonces, el concesionario, ¿qué es lo que pasa? Dijo, a esa tarifa que usted me está diciendo que vale la bodega, bueno, si yo hago esa bodega, ese proyecto no se paga.
a las tasas que yo quiero cotizar, ¿no es cierto? Que le voy a pagar al MOP el 77% y me voy a dejar para mí el 23%. Si yo le pongo la bodega, no le voy a poder pagar al MOP el 77%, y como aquí esta propuesta se gana por quien le paga más al MOP, obviamente que voy a cotizar sin la bodega, dado que la bodega no la tengo que hacer y nadie me la está obligando. Pero eso se contradice con el nivel de servicio, porque yo estoy sacando a los señores que están allá en una bodega con techo, que no se llueven, y los pongo en un patio pelado que no tiene techo. Entonces, no me cuadra. Sí. Esa es la pregunta. Sí, le agradezco la pregunta, porque la verdad que aquí tenemos que diferenciar, y a lo mejor no hemos sido claros, en diferenciar cuál era la obligación del concesionario. No es mantener el estándar de servicio, porque el concesionario no es quien presta el servicio, por ejemplo, de carga o plataforma, ¿ya? No es, en todo esto, por eso que hay operadores que son externos, ¿ya? No lo puede prestar directamente el concesionario, por lo tanto, no está obligado a mantener el estándar de servicio, ¿ya? Lo que está obligado el concesionario a mantener la continuidad del servicio, cumpliendo con alguna de las tres alternativas, ¿ya? Quien está obligado a mantener un estándar de servicio para poder mantener sus clientes son los operadores, ¿ya? Y por lo tanto, y ahí guarda la lógica de por qué estaban estas alternativas y por qué el operador podía participar en la construcción. Porque precisamente si yo como operador decido que el sitio Eriazo no cumple con los requerimientos que para yo poder prestar el servicio, como ocurrió con los otros 3 operadores, precisamente tenía la posibilidad de construir, ¿ya? Se ponen de acuerdo y construyen, o simplemente no presto el servicio en el aeropuerto de Santiago. Pero como obligación del concesionario, entonces, es mantener la continuidad de la prestación del servicio, pero no es obligación del concesionario mantener el estándar de servicio. Y en segundo lugar, los licitantes, cuando participan, ¿cierto?, de este proceso, este concurso, para adjudicarse el contrato, no participan con un proyecto. El concesionario, el licitante, una vez que se adjudica el contrato, comienza, ¿cierto?, con la elaboración de los proyectos y luego la aprobación y todo. Por lo tanto, no es un parámetro para nosotros determinar a quién le adjudicamos el contrato, si va a ser con una losa, si va a ser con Eriazo urbanizado o va a ser construido. Porque en ese momento no tenemos nosotros precisamente el proyecto. Solamente le damos la opción al concesionario de que él pueda prestar el servicio y pueda obtener una tarifa diferenciada si es que a él le parece que esto es rentable. Si no es rentable, perfecto, nos vamos al mínimo, que es el sitio Eriazo, urbanizado, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer la diferencia ahí respecto del estándar de servicio a la continuidad del servicio. Ya, pero en este caso pareciera ser que la decisión económica, ¿no es cierto?, de la decisión de inversión o la decisión de ganarme la propuesta, va por el lado de no hacer la bodega, porque la bodega a ese precio no era rentable. No era rentable, no era rentable para ninguno en ese caso, ¿no es cierto? Entonces, y así lo manifestó en la oferta el concesionario, claro, que él no lo iba a construir. Claro, pero escuché por ahí una teoría de que qué pasa si el segundo la consideró, y por eso salió 10% más caro. Entonces, como no fuimos claros en las bases, es que eso no lo vamos a poder saber. saber. Tampoco está en las evaluaciones de las propuestas, según lo que usted me está diciendo, porque no lo tomaron en cuenta, porque no se pedían los proyectos. Entonces nunca vamos a saber qué es lo que había en las propuestas de los otros. Así es. Entonces al final, como usted se da cuenta, esto termina siendo una decisión económica. Así ¿Qué es lo que es más rentable como concesionario para mí? Y aquello que no es rentable, dentro de la rentabilidad de todos los proyectos, el agregado de proyectos que yo tengo que hacer, tendría que sacar los proyectos más malos y dejarlos afuera para hacerlos después. Que es un poco lo que creo que estamos viendo ahora. Es que por eso que las bases... Por eso que aparece el proyecto haciéndose ahora, sí, aprobado eso. por el MOP. Pero el MOP dice, bueno, pero usted podría haber hecho un sitio pelado ahí con una urbanización, ¿no? Sí. ¿Para qué lo hizo? No, que por eso que las bases de licitación establecen precisamente ciertos servicios que son obligatorios, ¿ya?, que el concesionario tiene que prestar, y además se establecen las obligaciones de construcción, ¿cierto?, de algunos que están claramente establecidos. Ahora, en las bases de licitación, de hecho, tampoco es taxativa respecto en el 2.5, cuando señala respecto de este tipo de obras. O sea, no es taxativo, pero para el Estado, en el fondo, para garantizar un estándar, ¿cierto?, en el aeropuerto de Santiago y en todos los contratos concesionados, por eso pide un mínimo.
¿ya? Y establece ciertos servicios y obras que son obligatorias. Ahora, que si esta bodega en el fondo era facultativo y bajaba el estándar del aeropuerto, la verdad es que bajaba el estándar para los operadores, pero el operador tendrá que seguir operando y seguir prestando el servicio, así como se presta en el resto de los aeropuertos en Chile, en el que simplemente es una losa o un sitio de riazo urbanizado. O sea, y los operadores probablemente, no lo voy a asegurar acá, pero probablemente los mismos operadores prestan el servicio en esas condiciones en otros aeropuertos. Acá, por la complejidad, por la envergadura del aeropuerto, seguramente necesitan mejores condiciones. Ahora, eso es parte ya de la negociación entre el concesionario con los niveles de inversión y el contrato que pueda celebrar, que tuvieron que renovarlo en el año 2017. O sea, el concesionario tuvo la oportunidad de poder renegociar esos contratos. Sí. Bueno, para terminar esta discusión, solo me llama la atención que si no las obras no las definimos en el contrato por las razones que usted explica, que yo no encuentro atendible, porque teníamos 3 tarifas, pero teníamos un nivel de servicio que a nadie le gustaría que se lo disminuyeran. O sea, yo creo que en este país vamos para arriba más que para abajo, entonces habría que haberle puesto techo por lo menos al sitio. Pero no estaba considerando la tarifa, entonces al final era como poco clara la cosa. Eso es lo que me preocupa a mí. Yo quiero aclarar lo siguiente, que hay algunos operadores que operan con sitio de riazo. Incluso en aeropuertos de operadores que teniendo bodegas tienen carga al exterior, ¿ya? Es cosa de ver la foto que mostró el concesionario, donde se ve frente al galpón de la bodega subponiente que hay carga depositada al exterior. Por lo tanto, en el fondo, cuando uno dice mantener el estándar de carga de los operadores, en realidad los operadores tienen que evaluar cuál es el estándar que quieren, de acuerdo a la tarifa que quieren pagar por arriendo y de acuerdo al tipo de servicio que ellos buscan, porque aquí, por ejemplo, en carga nacional, la carga llega a un avión, desembarca, ¿no es cierto?, sube a un camión y sale. El tiempo que permanece en el aeropuerto depende de la operación de ellos, no depende del concesionario ni siquiera de la DGAC. Ya, me queda claro. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Rodrigo, Teodoro, necesito una aclaración de un detalle en realidad menor, pero quisiera que me precisen, por favor, si en el caso de Correos, en la bodega surponiente, está la carga nacional e internacional, ambas. Ya, eso era nomás. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos. Les recuerdo que conforme al programa, ambas partes pueden formular sus observaciones finales hasta el viernes 16 de febrero. Vamos a emitir una resolución que se les informará con los documentos que se han solicitado, entre los cuales les voy a mencionar como adelanto, pero después les haremos llegar la resolución a la sociedad concesionaria, el archivo Excel con las fórmulas que se expone en el cuadro 1 de la página 32 de su PowerPoint, y explicitar los supuestos, es decir, dejar en condiciones de simular diversos escenarios. Todo esto más lo solicitado anteriormente se les va a hacer llegar, como les digo, en una resolución. Muy bien, muchas gracias a todos.